Y bueno, el día de hoy quisiera, como les decía hace rato, no continuar ahorita con la siguiente práctica, eso lo vemos la próxima semana, que sería la práctica 5, que en el documento de las prácticas vienen desfasados porque lo que viene como capítulo 1 es la introducción y el capítulo 2 ya es la primera práctica. Entonces, la práctica 5 corresponde al capítulo 6, que ya son filtros de segundo orden, ¿sí? Acabamos de ver nada más filtros de primer orden. Pero como tienen pendientes dos prácticas para entregar el lunes, ¿sí? Que bueno, no he puesto todavía la fecha de entrega de la práctica 4, pero ya habíamos dicho en la clase pasada que también va a ser para el lunes. Entonces, para no cargar ahorita más de chamba, quiero simplemente hacer una especie de reto personal y mostrarles qué podemos hacer con lo que ya tenemos hasta el momento. O sea, con las UGENs que hemos implementado hasta el momento. Y la verdad lo voy a hacer de manera improvisada, ¿no? Voy a tratar de implementar una idea que tengo. No sé si va a funcionar, no lo he hecho antes. Pero tratar de hacer algo interesante o un poco más divertido con lo que ya tenemos. Y sobre todo para que ustedes irles generando también ideas de lo que pueden hacer, ¿sí? Entonces, no quiero ahorita decir cuál es el objetivo porque no sé si se va a llegar a eso, sino más bien empezar a hacer cosas y ver a dónde llegamos, ¿no? Entonces, me voy a basar en la práctica 4, o sea, la práctica de los filtros de un polo o filtros de primer orden. Esta práctica pues es la última que vimos, la que vimos la clase anterior, ¿sí? Y es la que ustedes ahorita tienen como tarea de terminar. Yo ya tengo el código aquí transcrito, el código está completo, íntegro en el texto. Entonces, ustedes este código en principio pues ahí lo tienen, ya sea que simplemente les falte transcribir algunas cosas. Y digo algunas cosas porque la mayor parte vienen de prácticas anteriores. Entonces, bueno, importamos la librería, está la función simplescopio para mostrar la señal, así una gráfica muy burda de la señal. Esta se ve en la práctica anterior, me parece, la que tiene que ver con la entrada de audio, ¿sí? Esta función. Luego ya vienen las UGEN que hemos estado implementando, comenzando por ruido blanco, ¿sí? Ya sabemos, en cada UGEN tenemos que implementar al menos un constructor, ¿sí? Donde por lo general simplemente vamos a llamar al constructor de la clase base, es decir, de la clase UGEN, ¿sí? Para establecer el número de canales de entrada y número de canales de salida. En este caso, ruido blanco solamente tiene canales de salida. Disculpe, ¿no se ve la pantalla? No sé si... No la estoy compartiendo, por eso no se ve. Sí, perdón. Gracias por avisar. Sí. Bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, repito, estoy tomando el código de la práctica 4, la de filtros de primer orden. Tenemos, bueno, importamos la librería, función simplescopio, que es de la práctica anterior, la práctica 3. La clase ruido blanco, que es de la primera práctica que vimos, ¿sí? Es exactamente la misma cosa que vimos, ¿no? Incluso la podríamos simplificar porque ahorita voy a trabajar solamente con un solo canal, pero la voy a dejar aquí que ya está ahí para múltiples canales, ¿no? Aquí ya me adelanté. Estaba seguro que lo había... no, espérenme. Déjenme no guardar. Ya me adelanté, pero hice un experimento y lo guardé sin querer. Bien. Entonces, después viene la clase amplificador. Déjenme dejarla como debe ser. Porque si no van a haber cosas
que quién sabe qué son, ¿no? Ahorita es una versión simplificada de la clase amplificador, en donde solamente tenemos un canal, ¿sí? Solamente tenemos un canal y entonces déjenme mostrarles cómo queda. Clase amplificador tiene un parámetro que es la ganancia, ¿sí? Esta clase la vimos en la segunda práctica. El constructor solamente lleva como argumento el audio context, no lleva el número de canales porque lo voy a hacer lo más simple posible y reducirlo a un solo canal. Entonces, a la hora de llamar al constructor de la clase UGen, simplemente le pongo un canal de entrada y un canal de salida. Eso sí, tiene que tener un canal de entrada porque es un amplificador, o sea, toma una señal, la multiplica por una cierta ganancia y la manda a la salida, ¿no? Las funciones set y get para la ganancia, ¿sí? Ganancia y set ganancia. Y la función calculate buffer, ¿sí? Que pues simplemente lo que hace es tomar el buffer de entrada, ¿sí? Aquí ya le pongo directamente un 0 para agarrar el primer canal. Solo hay un canal, así que lo que estoy haciendo aquí es evitarme el ciclo de la variable c que recorre los canales. No es necesario porque solamente hay un canal, ¿sí? Y el ciclo que recorre las muestras, pues lo único que hace es que toma la entrada, in subíndice i, la multiplica por la ganancia y la saca por la salida out subíndice i. Y eso es todo, ¿no? Luego tenemos el filtro de un polo. Lo vimos la clase pasada. No es exactamente el que implementé yo, pero es el que viene en el texto, ¿no? En la práctica, ¿sí? Este es un poco más sofisticado porque tiene la opción de convertir el filtro a pasaaltas o pasabajas. Fuera de eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Y agregué, porque creo que me va a servir ahorita para lo que quiero hacer, espero tener tiempo, agregué la clase mezclador, ¿sí? Esta clase mezclador era el reto de la práctica 3, me parece, ¿sí? O de la práctica 2, no recuerdo cuál, de la 2, ¿sí? Era el reto y lo vimos también la clase pasada cómo se podía implementar este mezclador, ¿sí? Entonces tomé la implementación que hicimos la clase anterior, y aquí está, ¿no? O sea, el constructor simplemente lleva el audio context y el número de canales de entrada, que le llamo aquí entradas, ¿sí? Tengo un arreglo de ganancias como parámetros, porque es una ganancia distinta para cada canal de entrada. Entonces, en el constructor, llamo al constructor de la clase UGen con el número de entradas que solicito y una sola salida, ¿sí? Todas las entradas se van a mezclar y se van a combinar en una sola salida. Y además creo el arreglo de ganancias con tantos elementos como el número de canales de entrada. Aquí ya se inicializan todas las ganancias a 0, entonces no necesito inicializar nada más. Tengo una función setGanancia para obtener el valor de la ganancia en el canal C, perdón, para darle un valor a la ganancia en el canal C, haciendo la comprobación de que C esté entre 0 y el número de elementos del arreglo menos 1, ¿sí? Y algo similar para obtener el valor de la ganancia del canal C, ¿sí? Aquí podría seguir la convención del amplificador arriba y ponerle nada más ganancia en vez de get ganancia, ¿sí? Lo mismo, si el canal está dentro del rango adecuado, devuelve la ganancia de ese canal y si no, devuelve 0, ¿sí? Este es el operador trinario del lenguaje C. Y finalmente la función calculate buffer, lo único que hace es inicializa el buffer de salida con ceros, ¿sí? Y luego recorre los canales, aquí sí hay que recorrerlos porque son varios canales de entrada, recorro los canales de entrada y simplemente voy acumulando los canales de entrada multiplicados por su respectiva ganancia en el buffer de salida, ¿sí? Para hacer la sumatoria pesada, ¿no? Por las ganancias. Entonces, esto lo vimos la clase pasada. Entonces, prácticamente son todas las UGen que hemos visto hasta el momento. Claro, faltan otras como la de suma 2,
pero esta mezcladora es una generalización de suma 2, entonces ya no requiero suma 2. Entonces realmente son todas las UGEN con las que contamos. Y la idea de esta clase es en una hora o una cosa así, o sea, tener un límite de tiempo, tratar de hacer algo interesante con estas UGEN. Lo que yo voy a hacer no es lo único que se puede hacer, es lo que a mí se me ocurre hacer ahorita, ¿no? Entonces, déjenme dejar esto bien porque le moví unas cosas y... El filtro, ahorita vemos el filtro. Bueno, ok. Y creo que ahí está todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía este programa? Es un programa de ejemplo. Voy a cambiarle aquí a que el ruido me dé nada más un canal y que el filtro tenga un canal porque el amplificador está hecho para manejar un canal. Entonces, todo lo voy a hacer con un solo canal, ¿sí? Y pues aquí simplemente lo que teníamos era un control de la ganancia del amplificador usando la coordenada Y del mouse y un control del polo del filtro, o sea, la frecuencia de corte del filtro, usando la coordenada X del mouse, ¿sí? Entonces el resultado era ¿no? El resultado era un error ahí, ya sé por qué pasó. Estoy tratando de graficar dos señales, pensando que la señal es estéreo, pero en realidad solo tengo un canal de salida, entonces solo puedo graficar una de las dos señales. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Esta es una frecuencia de corte alta que corresponde a un polo, un valor pequeño del polo. Y conforme vamos incrementando el valor de polo, vamos reduciendo la frecuencia de corte para que atenuemos las altas frecuencias y dejemos pasar solamente las bajas frecuencias. Y en el eje Y tenemos un control de amplitud. Entonces lo que quiero que vean es que ahorita con estos controles, simplemente con dos parámetros, o sea, lo que estamos haciendo es tener ruido, filtrado y amplificado, ¿sí? O sea, pasamos ruido a través de un filtro y a través de un amplificador, y entonces a la salida tenemos ruido que está filtrado y amplificado. Los únicos controles que tenemos aquí son la ganancia del amplificador, que tiene que ver con el volumen del ruido, qué tan fuerte se escucha, y el valor del polo, que tiene que ver con la frecuencia de corte del filtro. Y eso tiene que ver con el espectro del filtro o con el timbre que tiene perdón, con el espectro del ruido que estamos escuchando. Recuerden que el espectro es una característica que tiene que ver con algo que se llama timbre. El timbre es una característica, digamos, cualitativa de los sonidos. No es fácil definirlo, pero que nos permite distinguir este sonido de ¿no? O sea, no es lo mismo un ruido que se escucha que un ruido que se escucha o que se escucha, ¿sí? Son distintos tipos de ruido y tienen que ver con el espectro o el contenido espectral o de frecuencias que tienen estos ruidos, ¿no? Entonces, tenemos ahorita dos parámetros muy simples con los que podemos producir distintos sonidos. Me gustaría ver si podemos controlar estos parámetros de manera automática, para generar una secuencia de sonidos rítmica que, pues, tratar de que se asemeje a algo, ¿no? Entonces, bien, aquí viene el experimento. Lo primero que voy a hacer es modificar el amplificador, ¿sí? Yo quiero tener este efecto, ¿sí? Yo puedo subir el volumen o bajar el volumen, subirlo o bajarlo. Incluso, fíjense, si llevo el mouse aquí arriba, Processing no lo detecta porque está fuera de la ventana de la aplicación, pero a la hora que meto el mouse desde arriba, el volumen brinca pues de 0 a 1, ¿sí? ¿Sí? Y entonces,
Si hago esto, puedo hacer como sonidos percusivos, ¿sí? Puedo hacer sonidos percusivos en donde enciendo el amplificador por un rato, o sea, le subo la ganancia y luego se la bajo. Le subo la ganancia y se la bajo rápidamente, ¿no? Y esto me permite hacer este tipo de sonidos percusivos. Ahora, los puedo hacer cuando la frecuencia de corte del filtro es alta, o sea, el polo está cercano a cero, lo cual me permite escuchar todas las frecuencias del ruido, o lo puedo hacer cuando la frecuencia de corte está más abajo. ¿Sí? Y entonces ya puedo generar distintos tipos de sonidos, pero el chiste es que ocurra esto, que sean sonidos que se escuchan por un momento y se quitan, que no se quede el ruido así como que, sino que sea así, ¿sí? Eso es lo que quiero tratar de reproducir, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a implementar dentro del amplificador una cosa que le voy a llamar un secuenciador, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una línea del tiempo. Vamos a poner esto en negro. Vamos a suponer que tenemos una línea del tiempo. Este es el tiempo. Pero lo tenemos discretizado en pasos, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner aquí los pasos. Y normalmente, bueno, depende de lo que uno quiera, pero normalmente el número de pasos puede ser una potencia de 2 o algo así con un contexto así, no sé, musical tal vez, ¿no? Entonces vamos a suponer que la ganancia de mi amplificador se comporta de esta manera, ¿sí? Primero sube la ganancia, digamos que empieza en 1, por decir algo, y entonces aquí se escucha el ruido, y luego en el siguiente paso cae a 0, ¿sí? Cae a 0. Y luego en el siguiente paso vuelve a subir a 1. Ahorita lo voy a tomar binario, pero obviamente podría tener valores intermedios entre 0 y 1. Entonces vuelve a subir a 1 y vuelve a caer a 0, ¿no? Y ahora vamos a suponer que dura 2 pasos en 0 y luego sube a 1, cae a 0, ¿sí? ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a ponerle aquí 0, hasta aquí, hasta el 8, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, qué feo, 6, 7, ¿sí? Y cuando llega el 8, que aquí sería el 8, vamos a suponer que como mi secuencia de ceros y unos, esta sería una secuencia que sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, y aquí, pues, mi secuencia nada más tiene 8 valores, ¿no? Y entonces, cuando termina aquí la secuencia, vuelvo a regresar al inicio de la secuencia. ¿Sí? Y entonces, vamos a suponer que yo estoy escuchando esto, entonces voy a tratar de avanzar el cursor conforme va avanzando la secuencia, ¿no? Entonces yo voy a escuchar, déjenme, sin rayarle, y luego, si le hacemos más rápido, pues se va a escuchar algo como que, ¿sí? Se vuelve una secuencia rítmica, ¿sí? Obviamente, si cambio la secuencia de ceros y unos, pues me genera otra secuencia, pero igual de rítmica, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero lograr usando simplemente un amplificador, pero donde automáticamente la ganancia no la estoy moviendo yo con el mouse porque va a ser complicado hacerlo, sino que automáticamente, conforme va transcurriendo el tiempo, la ganancia sube y baja y se mantiene constante durante un cierto periodo de tiempo, cuya duración pues yo la puedo definir.
Esta es la duración, vamos a llamarle D, de cada periodo de tiempo, ¿sí? Y en este caso la secuencia tiene una longitud de 8 pasos, ¿sí? Vamos a llamarle que cada uno de estos es un paso. Entonces, esta es una secuencia de 8 pasos o de longitud 8, ¿sí? Bueno, pues esto es muy fácil de implementar, al menos ahorita en teoría, es muy fácil de implementar porque esta secuencia pues la puedo guardar en un arreglo de 8 números, de 8 valores, o de cualquier número de números, ¿no? O sea, la secuencia puede tener cualquier longitud. Ahorita usé un ejemplo con una longitud de 8, pero en realidad la longitud puede ser cualquiera, ¿sí? Y conforme va transcurriendo el tiempo, yo tengo que llevar un control de en qué momento debo cambiar la ganancia del amplificador al siguiente valor de la secuencia. Esta secuencia, vamos a llamarle secuencia, es un arreglo que me dice qué valores va a tener la ganancia del amplificador en cada uno de estos intervalos de tiempo, ¿sí? Y eso es todo, ¿no? Entonces, déjenme ver si podemos implementar una secuencia de este tipo en el amplificador, ¿sí? Y tratar de reproducir lo que ahorita hice vocalmente, ¿no? ¿Se entiende más o menos la idea? Yo sé que tal vez ahorita no queda muy claro, pero ya que lo vean jalando, van a ver, ¿no? Bien, entonces, primero que nada tenemos que, déjenme cambiarle de nombre a esta clase de amplificador, porque pues ya es un amplificador con secuencia. Le voy a llamar amplificador sec. El constructor pues tiene que llamarse igual, entonces también lo cambio, ¿sí? Y ahora, además de la ganancia, tengo que tener varias cosas que son los elementos que tengo aquí. Primero, tengo que tener la secuencia, que es un arreglo de números, ¿sí? La ganancia es el parámetro del amplificador, pero este amplificador tiene incorporado este secuenciador, así se le llama a este mecanismo. Es un secuenciador y el secuenciador tiene muchos más parámetros que el amplificador incluso. Entonces, uno de esos parámetros es la secuencia, que es un arreglo de valores. ¿Cuántos valores? Pues ya veremos, ¿no? O sea, puede ser variable, ¿sí? Lo bueno de Java y Processing es que los arreglos conocen su propio tamaño y no importa. Yo en cualquier momento puedo saber cuántos elementos tiene. Otra cosa que necesito conocer es la duración de cada paso. Vamos a llamarle duración. Y vamos a suponer, sin acento, porque eso no es carácter válido. Esta va a ser la secuencia de ganancias. Los valores que va a tener la ganancia del amplificador ya no los voy a cambiar yo directamente con set ganancia, sino que van a ir cambiando conforme se va ejecutando o va transcurriendo la secuencia. Pero todo esto tiene que estar relacionado con una duración. ¿Cuánto dura cada paso? Va a estar en esta variable, duración de cada paso, dada en muestras, ¿sí? Por eso lo pongo como un valor entero, porque aquí me va a ser más fácil trabajar en muestras, ¿sí? Que por ejemplo en segundos o algo así. Las muestras las voy contando de una en una. Los segundos no sé cómo vayan transcurriendo, ¿no? Tengo que tener una variable que me lleve el control del tiempo, ¿sí? Esta t es una variable. Yo tengo que saber si en un momento estoy aquí en este tiempo o estoy acá o para saber en qué momento cambia el valor de la secuencia. Entonces vamos a agregar otra variable que es el tiempo, ¿sí? Se va a ir incrementando de uno en uno conforme yo voy procesando cada muestra de la señal. Proceso una muestra e incremento el tiempo en 1 porque ya transcurrió una muestra. Pero además el tenerlo como una variable que es miembro de la clase me permite que este valor de tiempo se conserve de un buffer al siguiente. O sea, si a la hora de terminar de procesar un buffer me quedo a la mitad de uno de estos intervalos, porque el tamaño de buffer no tiene nada que ver con esta D, o sea, el tamaño de buffer
podría ser este. Entonces, si a la hora que termino de procesar el buffer me quedo a la mitad de unos intervalos de estos, yo tengo que saber que me quedé en este valor de tiempo. Por eso necesito conservar esa variable t o tiempo, ¿sí? Y también necesito saber en qué posición de la secuencia estoy. Si me quedo aquí, en este valor de tiempo, pues estoy en la segunda posición de la secuencia. O sea, dentro de la secuencia estaría en el subíndice 1, ¿sí? Entonces también vamos a declarar una variable aquí que se llama índice. Entonces, este va a ser el tiempo transcurrido en el paso actual, también dado en muestras, ¿sí? Y este va a ser el índice actual en la secuencia. Cada vez que yo detecto que llego, o sea, que este tiempo se va incrementando y cuando yo detecto que ya cumplió la duración de un paso, entonces incremento el índice de la secuencia para que ahora el valor de ganancia cambie al siguiente valor en la secuencia, ¿sí? Entonces, estos son los valores que necesito, ¿no? Vamos a inicializar estos valores en el constructor, ¿sí? Para hacer esto, el más complicado es porque es un arreglo. Se lo voy a pasar directamente al constructor como argumento. No tengo forma de sacarlo de la manga ni de pensar cómo debe inicializarse. Entonces, simplemente lo voy a sacar directamente del constructor. Se lo voy a pasar directamente al constructor, ¿sí? Y ya me preocuparé después de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, obviamente, secuencia lo inicializo con S, que es la secuencia que yo paso en el constructor, y los demás valores son fáciles de inicializar. Bueno, la duración ahorita vamos a ver cómo la inicializamos. El tiempo se inicia en 0 y el índice se inicia también en 0. O sea, voy a empezar la secuencia siempre desde el principio. Luego vemos qué pasa si yo quiero empezar desde otro lado, ¿no? ¿Qué ventajas podría tener o qué podría tener de interesante, ¿no? Por lo pronto eso, me falta la duración, pero la duración, para manipular esta duración voy a hacer una función. Fíjense, este tiempo y este índice yo no los manipulo desde fuera de la clase, son variables internas de la clase para el control de en qué momento estoy de la secuencia. Esos en principio yo no los manipulo, podría hacerlo, pero lo mejor es no hacerlo. Pero la duración sí la tengo que especificar y para eso voy a hacer una función setDuración, ¿sí? Nada más que aquí esta duración que yo le dé la quiero dar en segundos. Duración vamos a ponerle milisegundos. Porque internamente es más fácil trabajar en muestras, pero ya para usar la clase es más fácil pensar en tiempos en términos de unidades físicas, ¿sí? Entonces, la interfaz va a ser a través de unidades físicas, pero internamente la UGen maneja todo en muestras. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente tengo que convertir este valor de milisegundos a muestras, que es muy simple. Duración sería igual a, vamos a tomar los milisegundos, convertirlos a segundos dividiendo entre 1000 y luego convertirlos a muestras multiplicando por la frecuencia de muestreo, la cual yo puedo obtener accediendo al context asociado a esta UGen. Este context es el que yo le paso aquí en el constructor y recordemos que está la función getSampleRate, ¿sí? Y con eso obtengo yo la duración en muestras, ¿sí? Déjenme ver por qué tengo un error. Porque esta duración es de tipo int y entonces tengo que hacer el typecast, ¿sí? Java y Processing, a diferencia del lenguaje C, son lenguajes más fuertemente tipificados que C. Entonces no hacen automáticamente conversiones entre tipos, ¿sí? En C tú puedes asignar un valor flotante a una variable entera y pues igual y si acaso te sale un warning, pero no hay problema. En Java no puedes hacer eso. Si quieres convertir de flotante a entero hay que hacerlo de manera explícita
para estar seguros de que no es un error de programación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Bien. Ahora viene lo bueno. Ahorita lo único que hemos hecho es establecer los parámetros del secuenciador, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Sí? Pues es relativamente fácil. Déjenme hacer otra cosa aquí. Voy a hacer esto, set ganancia, y va a ser secuencia, subíndice, índice. Es simplemente para asegurarme que al inicio de todo, el valor de ganancia corresponde al primer valor en la secuencia, ¿sí? Y le podemos dar un valor por default a la duración, no sé, 100 milisegundos, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, un segundo. Esta lo más seguro es que la vamos a modificar desde fuera, pero es para que tenga un valor y no quede en ceros. Yo no quiero que esa duración esté en ceros porque no sé si me pueda causar problemas. Bien, ahora sí. ¿Qué está pasando aquí en Calculate Buffer? Pues yo estoy llenando el buffer de salida muestra por muestra, ¿sí? Tomando la entrada, multiplicándola por la ganancia, el valor de ganancia que tenga actualmente el amplificador, y mandándola a la salida, ¿sí? Ahora, cada vez que transcurre una muestra, yo voy a incrementar el tiempo de 1 en 1, porque este tiempo está en muestras. Entonces, lleno una muestra, o sea, calculo una muestra e incremento el tiempo. Calculo otra muestra e incremento el tiempo, y así me la voy pasando, ¿sí? Entonces, yo empiezo aquí en el tiempo cero a calcular las muestras del buffer. Se van incrementando el tiempo. Va a llegar un momento en que yo llego a que el tiempo cubre la duración de un paso del secuenciador, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues cuando tiempo sea mayor o igual a la duración. En este momento yo digo, ya pasó una etapa del secuenciador. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues tiene que cambiar el valor de ganancia. O sea, me paso al siguiente valor de la secuencia. Eso significa hacer índice, incrementarlo, pero hay que incrementarlo con cuidado, porque si estoy en el último índice, tengo que regresarme al principio. O sea, este índice se incrementa, pero módulo el tamaño de la secuencia. Entonces sería índice igual a índice más 1, módulo la longitud de la secuencia, que sería secuencia.length. Creo que no tengo que explicar esto del módulo, ¿verdad? A estas alturas ya debería ser natural, ¿no? Pero si alguien tiene dudas, me dice, por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si la secuencia es de tamaño 8, el índice se va a ir incrementando cada vez que transcurre la duración especificada. El índice del secuenciador se incrementa de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y así. Cuando llega a 7, el siguiente incremento sería 7 más 1, 8, módulo 8, se regresa a 0, ¿sí? Que es lo que yo quiero para que no se me salga del rango que necesito en ese arreglo, porque si no me genera un error fatal, ¿no? Ahí acceso a elementos no existentes del arreglo, ¿no? Pero además, una vez que ya cubrí la duración, puedo resetear el tiempo a 0 para que otra vez tenga que transcurrir este número de muestras para volver a incrementar el índice. Entonces, incremento el índice y reseteo el tiempo a 0 para que vuelva a empezar el conteo, y actualizo el valor de la ganancia con el voy a aprovechar la función setGanancia, actualizo el valor de la ganancia con el siguiente valor en la secuencia, que sería secuencia subíndice índice. El índice ya se incrementó, ¿sí? Aquí este índice ya se incrementó acá, ¿sí? Y ya es todo. Entonces, todo el chiste está en la función Calculate Buffer,
Y esto tiene que hacerse dentro del ciclo interno para que se haga así súper sincronizado, o sea, que se respeten los tiempos exactamente. Si no hago esto dentro del ciclo interno, voy a tener que esperar que termine de llenar el buffer para actualizar la ganancia, pero como les dije, el tamaño del buffer no necesariamente coincide con la duración de los pasos, ¿sí? Y entonces si para aquí regresar la ganancia a cero tengo que esperarme que termine el segmento verde, pues entonces ya las cosas no se dan en el momento en que deben darse, ¿no? Y esto se percibe como un desfasamiento o como que las cosas no están bien sincronizadas en tiempo, ¿sí? Bien, déjenme probarlo y después de probarlo volvemos a repasarlo por si tienen dudas y luego hacemos algo más, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, me voy hasta abajo, ¿sí? Aquí específicamente le cambié el nombre a la clase amplificador para que acá abajo me salieran errores y me indicara qué tengo que modificar, ¿sí? Entonces tengo que modificar aquí, la clase ya se llama amplificador sec, aquí también, amplificador sec, ¿sí? Y aquí me sigue apareciendo un error porque necesito agregar aquí un argumento adicional que es la secuencia que va a tener ese amplificador. Entonces voy a crear la secuencia aquí, simplemente es un arreglo de flotante, le voy a llamar ASEC, secuencia del amplificador. Y vamos a hacer la secuencia de 8 pasos que puse, ¿no? Donde está 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Se la paso aquí a sec y parece que ya está. ¿Sí? En principio debería empezar esto a jalar mágicamente. ¿Sí? Este set ganancia ya no tiene caso porque la ganancia ya está siendo controlada por el secuenciador y no por el mouse. Yo puedo mover el mouse y hacer que se mueva la ganancia, pero inmediatamente en el primer cambio de paso el secuenciador toma el control y la vuelve a modificar, ¿no? Entonces, en realidad, voy a quitar esto para que sea el puro secuenciador el que controla la ganancia, ¿sí? Vamos a ver cómo está. Voy a dejar el sonido y voy a irme a la imagen y quiero que vean. Voy aquí. Desde un segundo. 1, 1. Cada paso dura un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo problemas aquí con el espacio para el mouse, por eso no. Pero deben visualizarlo, ¿no? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí está. Ahora, claro, ahorita va muy lenta la secuencia. Es decir, el tamaño de paso es demasiado grande. Le puse un segundo por default, ¿sí? En el constructor de amplificador sec. Pero no es problema. Yo lo puedo cambiar en cualquier momento, ¿sí? De preferencia antes de iniciar el audio. Vamos a cambiarlo. Set duración. Duración. Y vamos a ponerle 250 milisegundos. Recuerden que está en milisegundos. ¿Sí? Y ahí está la secuencia que habíamos pensado que iba a sonar, ¿no? Ahora, yo todavía tengo aquí control de la frecuencia de corte.
¿Ok? Bien. Antes de continuar, porque se me ocurren muchas ideas de cosas que podemos hacer con esto, pero antes de continuar, preguntas, sobre todo si algo que no se ha entendido de lo que hice ahorita, preguntas, y luego experimentamos un poquito más. Nada más con esto van a ver que podemos hacer un montón de cosas interesantes, ¿no? Bueno, interesantes para mí, no sé para ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿O seguimos jugando aquí? ¿No? Todo clarísimo, qué bueno soy. Bueno, sí, excelente. Pues bueno, déjenme seguir jugando. David, ¿preguntas? Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Dime. En la parte de donde cambia el índice de secuenciador, Sí. bueno, es que no, como que se me está yendo un poco el internet. Esa parte no la entendí de todo bien. Ok. Bien, déjame te explico ahorita desde acá. Básicamente lo que queremos es hacer que la ganancia del amplificador cambie automáticamente cada cierto tiempo, ¿sí? O sea, digamos, empieza valiendo 1, dura con ese valor un cierto intervalo de tiempo, que es la duración, y luego cambia a otro valor, ¿sí? En este caso 0. Entonces, se baja a 0 y durante un intervalo de tiempo con la misma duración, después cambia a 1, ¿sí? Entonces, estos valores de 1, 0, 1, 0, 0 son valores de ganancias. Ahorita los puse con unos y ceros, pero uno podría ponerle 0.5, 0.3, lo que sea, ¿no? Pero estos valores de ganancias están metidos en este arreglo secuencia, ¿sí? Ahora, yo tengo que saber en qué momento, o sea, yo sé que cuando empieza a jalar mi programa, pues voy a estar, el valor de secuencia que voy a utilizar es el primero, o sea, secuencia subíndice 0, ¿sí? Después de que transcurra este intervalo de tiempo, me voy a pasar a secuencia subíndice 1, ¿sí? Después de que transcurra este intervalo de tiempo, me voy a pasar a secuencia subíndice 2, etcétera. Entonces, yo tengo que tener una variable ahí, le voy a llamar aquí i, pero es el índice, ¿sí? Tengo que tener una variable que me permita llevar un control de en qué subíndice voy de la secuencia, en qué elemento o en qué paso voy de la secuencia, ¿sí? Una vez que esta variable llega al último paso, la siguiente vez que se incrementa, pues ya no tengo un siguiente paso, entonces tengo que volver a iniciar la secuencia. De aquí se vuelve a regresar acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, una vez que yo sé cómo detectar cuando transcurre este intervalo de tiempo, lo que voy a hacer es decir, bueno, ya transcurrió el intervalo de tiempo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar este subíndice. Lo voy a incrementar. ¿Cómo incrementas una variable? Pues i igual a i más 1. Aquí sí conviene usar i igual a i más 1 en vez de i más o i más igual a 1. Ahorita van a ver por qué. Pero si me quedo con el i igual a i más 1, voy a tener el problema aquí al final de la secuencia. Aquí i vale 0 y los incrementa, i vale 1, i vale 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la siguiente vez no puedo hacer que i valga 8, no lo puedo incrementar ahí de 7 a 8, porque entonces me truena mi programa, porque el arreglo secuencia solamente tiene 8 elementos, desde el 0 hasta el 7. ¿Qué tengo que hacer? Pues cuando llega aquí para incrementarse de 7 a 8, en vez de incrementarlo a 8, lo tengo que regresar hasta 0. Hay dos formas de hacer esto. Una es hacer i igual a i más 1 y después poner una condicional como la que sigue. Si i es igual, o sea, si llega a ser igual a la longitud de la secuencia, por ejemplo, secuencia punto length,
Si se cumple esta condición, quiere decir que ya me pasé y entonces regreso la i a 0, i igual a 0. ¿Sí? Esto lo puedo hacer en mi programa, lo podría hacer ahorita y va a funcionar perfectamente. ¿Sí? Pero los programadores hardcore les gusta hacer todo más críptico para que nadie entienda sus programas. Y no es cierto. Pero otra manera de hacerlo es decir, bueno, puedo aprovechar la operación de módulo. El módulo me da el residuo de la división y es una operación que me permite mantener un valor entero dentro de un cierto rango. ¿Sí? Yo sé que si yo aquí tomo este valor de i más 1 y le aplico módulo secuencia.length, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando i vale 0, 1, 2, 3 y así hasta el 7, no pasa nada porque 0 módulo lo que sea es 0, 1 módulo lo que sea es 1, 2 módulo, por ejemplo en este caso 2 módulo 8 es 2, ¿sí? El módulo es el residuo de la división. Entonces, pues como son números menores que 8, pues la división, el cociente me da 0 y el residuo me da justamente el mismo valor que tengo ahí. Entonces, para números menores que la longitud de la secuencia, el resultado es simplemente i más 1. Pero cuando esto llega a ser, este valor de aquí llega a ser igual al tamaño de la secuencia, ¿qué va a pasar? Pues entonces el cociente de la división me da 1, porque estoy dividiendo un valor entre sí mismo, o sea, secuencia.length entre secuencia.length, el cociente me da 1 y el residuo me da 0. Entonces el resultado de esta operación sería 0. ¿Sí? Y eso automáticamente me regresa otra vez mi índice a 0. ¿Sí? Pero entonces ya no necesito este if. ¿Sí? Ya lo escribí todo en una sola línea. Entonces este es un truco súper clásico en programación. Tener contadores módulo n para asegurar que van 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n-1 y luego otra vez regresan a 0. Cuando quieres recorrer arreglos y cosas así, un contador módulo n es ideal, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Yo llevo un control del tiempo en muestras. Cada vez que lleno una muestra, incremento el tiempo. Una vez que el tiempo alcanza la duración del intervalo, o sea, el intervalo que dura cada paso del secuenciador, entonces digo, ¿sabes qué? Ya es tiempo de cambiar el valor del secuenciador. Vamos a calcular el nuevo índice usando índice más 1 módulo la longitud de la secuencia. Vamos a obtener el valor de la ganancia que va a ser el nuevo valor de la ganancia, ¿sí? Y asignárselo a la ganancia. Y vamos a resetear otra vez tiempo a 0 para que otra vez esta cuenta empiece en 0 y otra vez hasta que alcance el valor de duración. Y es lo que estamos haciendo aquí. No sé si con eso ya queda más claro. Sí. ¿Sí? Y por supuesto, pues, ¿perdón? Es como si fuera un anillo, pues. Correcto. Haz de cuenta que tomaste una tirita, la doblaste como un anillo, ¿sí? O sea, tu secuencia, justamente como mencionas, es una tirita, ¿sí? La recortas, la doblas, pegas los extremos y entonces se convierte en un anillo infinito. O sea, en realidad la secuencia no tiene un principio y un fin. Nosotros definimos el principio como el primer subíndice que vamos a tomar en cuenta, que vamos a ver, pero este subíndice podría ser cualquiera, ¿sí? De hecho, fíjense, voy a hacer un nuevo constructor donde el subíndice se lo voy a pasar como parámetro, ¿sí? Int índice. Índice inicial, ¿no? Le voy a llamar inicial, ¿sí? Y aquí le voy a poner inicial. Ahora, nada más para inicial. Para asegurarme de que este inicial, algún programador gracioso no se le ocurre ponerle valor de 10,000 o algo así, algo que se salga completamente del tamaño del arreglo, le voy a poner también inicial módulo secuencia.length.
punto length, ¿sí? Nada más para que no salga algún gracioso. Y bueno, ya compliqué el constructor, pero fíjense, voy a aprovechar la sobrecarga y hacer otro constructor, ¿sí? Donde no requiere este argumento inicial, ¿sí? Este lo quito de aquí, y si no pongo el índice inicial, pues por default vale 0. Aquí lo único que hago es llamar al mismo constructor. No sé si lo puedo hacer aquí. Me va a decir que no. Vamos a ver. Context S. S,0. No, no me deja hacer esto, ¿verdad? En C sí se puede, pero aquí no se puede. Déjenme ver. No sé si tenga que volver a hacer todo. Implicit superconstructor is undefined. ¿Quién sabe qué? Sí, no me deja llamar así estilo C al constructor que ya tengo. Pero bueno, en el peor de los casos, pues simplemente uno hace copy-paste, ¿no? Vamos a hacerlo. Tuturún. Ay, no tanto. Vamos a hacer un nuevo constructor. Donde, o sea, entonces ya tengo dos versiones del constructor. Uno que le puedo pasar el índice y otro que no. Con una sola secuencia, no hay mucha diferencia. Se nota la diferencia a la hora que empiezo. Por ejemplo, cuando empiezo con aquí está en el constructor. Cuando empiezo en 0, inmediatamente al empezar empieza con un 1 la secuencia. Si ahora le pongo, por ejemplo, que empiece en el 1, va a empezar primero con un 0 la secuencia. No sé si notaron que se desfasó, o sea, empezó adelantado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es justamente lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Déjenme incluso hacer algo todavía más interesante para poder empezar una secuencia con un retardo, o sea, con un índice negativo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Para empezar con un índice negativo, no tendría que hacer algo como esto. Secuencia punto length menos inicial, perdón, más inicial entre secuencia punto length. Así si inicial tiene un número negativo, digamos menos 1, pues ya realmente sería aquí 8 menos 1 sería partir del 7, ¿no? ¿Sí? Igual puedo ponerle 7, pero vamos a ver si puedo empezar con un retardo en vez de un adelanto. Es que aquí no se nota porque pues empieza igual, ¿no? Vamos a ponerle menos 3. Entonces, ahora está empezando desde... Estoy en el 0 y empiezo menos 3 pasos atrás. Menos 1, menos 2, menos 3. Empiezo con que es un 1. Entonces, ahora la secuencia empieza... ¿Sí? Y cambia un poquito la cosa. Ok. Lo interesante es que digas, bueno, pues sí, está bien, o sea, pero al final se acaba oyendo todo igual. Sí, pero ya no se oye igual cuando combinas dos secuencias que aunque sea la misma secuencia, a la hora que los combinas, una va desfasada con respecto a la otra, ¿sí? Déjenme mostrarles. Voy a quitar un poquito esta cuestión del polo, ¿sí? Voy a hacer otra estructura exactamente igual que esta. O sea, voy a tener ruido blanco, ¿sí?
lo voy a pasar por un amplificador. En realidad da lo mismo si tengo un ruido o múltiples, porque el ruido siempre se oye como ruido, ¿no? Pero voy a tener dos sets de amplificador y filtro. Entonces a este le voy a llamar amplificador 1 y filtro 1, ¿sí? Y voy a tener otro set que va a ser amplificador 2 y filtro de un polo, filtro 2, ¿sí? ¿Por qué quiero dos? Porque voy a tener dos amplificadores con la misma secuencia pero desfasados. O sea, uno va a empezar en un subíndice distinto que el otro. Uno va a empezar con el subíndice 0 y otro va a empezar con, por ejemplo, menos 3. Voy a usar la misma secuencia, nada más va a cambiar el desfasamiento. Y quiero usar los filtros para asegurarme de que el sonido que escucho es diferente. Uno se va a escuchar con más contenido de frecuencias altas y en otro filtro le voy a bajar la frecuencia de corte o incrementar el valor del polo, ¿sí? Para asegurarme que suena diferente. Entonces, el primer set es el que ya tengo. Amplificador 1, filtro 1, ¿sí? Le voy a quitar este input, no lo estoy usando, no sé por qué está ahí. Filtro 1, add input. Es que primero filtro y luego amplifico. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Y luego esto lo dejo acá. Déjenme quitar esto. Y la duración sí debe ser la misma. No tiene que, pero ahorita quiero que sea la misma, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Aquí amplificador 1. Simplemente agrupé un poquito las instrucciones para dejar el primer set, digamos, pista 1, que va a sonar así. Déjenme quitar esto. Ok. Bueno, luego veo exactamente cómo graficar Para eso voy a usar la mezcladora, el mezclador. Y aquí quiero que empiece en 0. O sea, en el subíndice 0. Ok, entonces, ahí está, es lo mismo, ¿no? Es la secuencia original. Pa, 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 ¿ok? Vamos a hacer otra secuencia igualita con otro amplificador y otro filtro que ya los tengo declarados aquí. Simplemente vamos a copiar. Ahí está. Copiar, pegar. Pero ahora esta es la pista 2. Amplificador 2. Filtro 2. ¿Sí? Filtro 2. El ruido pasa por el filtro 2. No necesito un segundo ruido porque el ruido suena como ruido. El filtro 2 lo paso por el amplificador. El amplificador tiene un secuenciador. Le pongo una duración de paso de 250. Y aquí la diferencia que voy a hacer primero es que este amplificador va a estar desfasado en términos de la secuencia con respecto al otro. Va a empezar 3 pasos antes. A ver si me disculpan un momento. Bueno. 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 ¿Sí? Perdón, ya, nada importante. Entonces, y la otra cosa es que para que se distingan los sonidos de los dos, de las dos secuencias, voy a cambiar un poco el polo del primer filtro, filtro 2, punto set polo. Vamos a ponerlo, no sé, en 0.3, o más bien más cercano a 1, 0.8, ¿sí? Para que suene diferente. Entonces, la primera secuencia va a sonar más brillante, como con más sonido agudo, y la otra va a sonar más apagada, ¿sí? Vamos a escucharlas por separado. Ahorita tengo a la salida de las bocinas solamente el amplificador 1. Vamos a escucharlo.
Ya, esa es la secuencia original. Pueden ver incluso que aquí el valor de ganancia está cambiando. 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo suena el amplificador 2. Va a ser la misma secuencia, pero con un desfasamiento y el sonido más apagado. O sea, con menos contenido de altas frecuencias. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué tal si ahora mezclamos las dos? Vamos a estrenar nuestro UGEN mezclador. Mezclador. Mezcla. Vamos a crearlo aquí. Al principio, mezcla igual a new mezclador. AC, y el número de canales de entrada ahorita van a ser 2 porque tenemos 2 pistas, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en realidad aquí vamos a poner mezcla.addInput. A la primera entrada le vamos a asignar el amplificador 1, la primera salida. Solo tienen una salida los amplificadores. Y mezcla.addInput. A la segunda entrada de la mezcladora le vamos a asignar del amplificador 2 la primera salida. ¿Sí? Y ahora sí lo que mandamos a las bocinas es la salida de toda la mezcla. ¿Sí? La salida de toda la mezcla. Recuerden que podemos ajustar las ganancias individualmente. Ahorita están a 1. Podríamos tal vez hacer la ganancia del mezcla.set ganancia del segundo canal, canal 1, empiezan desde 0, y esta ajustarla a 0.5 para que además de que suena más apagado en términos de contenido de frecuencias, también suene con menos volumen. ¿Sí? Lo que quiero es que suene como una especie de eco. La salida completa la vamos a agarrar del mezclador. Perdón, la salida que estamos graficando en el osciloscopio, vamos a agarrarla del mezclador, ¿sí? Para ver todo. A ver si jala esto, me estoy así como que arriesgando ahí. Bien, déjenme ver qué está pasando. Ahí sí no escucho las dos cosas simultáneamente. Entonces, sí estoy usando bien el add input. Según yo sí. Ah, perdón. Las ganancias por default valen 0. Entonces me falta darle un valor de ganancia al primer canal. Del canal 0 vamos a ponerle ganancia 1. ¿Sí? No se escuchaba el canal 0 porque la ganancia por default vale 0. Ahí está. Déjenme cambiar el desfasamiento para ver si lo podemos hacer más obvio, que se escuchen todos los sonidos. Entonces, ahora sí está ahí. Entonces, la primera secuencia se escucha, ¿sí? Que es esta. Pero luego viene una secuencia que es la misma, pero un poco retardada. Un paso, o sea, lo que es la duración del paso del secuenciador, ese es el tiempo que tiene de retardo porque el índice de la secuencia está desfasado en 1, ¿sí? Y esta segunda secuencia, aunque es igual que la primera, al estar desfasada se oye como una especie de eco, ¿sí? Y además tiene este filtro y una atenuación de volumen, ¿sí? Que hacen que se escuche de esa manera, ¿no? Bueno, para terminar ahorita, déjenme, ya que me emocioné, agregar una tercer pista. Fíjense que estamos haciendo todo con puro ruido, o sea, todo lo que estamos haciendo son sonidos con ruido. Voy a agregar una tercer pista
que básicamente es la misma estructura. Agarro ruido, lo paso por un filtro y de ahí por un amplificador, ¿sí? El ruido es el mismo, no necesito generar 3 ruidos diferentes porque todos suenan igual. La fuente es la misma. Lo que cambia son los procesos que aplico para transformar ese ruido en cosas diferentes, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero entonces ahora este filtro de un polo tiene un switch que me permite ponerlo como filtro pasabajas o filtro pasaaltas. Entonces ahora lo voy a usar en modo pasaaltas, ¿sí? Y fíjense, voy a hacer una secuencia diferente. Float, secuencia de amplificador 3. Este es para el amplificador 3, por eso le pongo un 3. Esta secuencia es para los amplificadores 1 y 2, ¿sí? Y esta la voy a hacer un poco más larga. Va a durar lo mismo en total, pero estas son de 8 pasos. La voy a hacer de 16 pasos. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Ahí van 8. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sí, simplemente es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 hasta completar 16. ¿Por qué la voy a hacer del doble de tamaño? Porque la voy a hacer de la mitad de duración. Entonces, estas secuencias tienen 8 pasos de una duración, me parece que de 250 milisegundos. Ajá. Y entonces la duración total de la secuencia son 8 por 250, son 2 segundos, ¿sí? Esta es el doble de pasos, son 16, pero va a tener la mitad de duración. Entonces la duración total va a ser exactamente igual, los mismos 2 segundos, pero si las otras van así, estas van, o sea, van a ir el doble de rápido, ¿no? ¿Sí? Simplemente es para que se prenda y se apague rápido y me dé sonidos más cortos, ¿sí? Y van a notar que son más cortos. Entonces, vamos a armar la pista 3, copiando y pegando, y simplemente modificando lo que necesitamos, ¿sí? Pista 3. Obviamente esto es con el amplificador 3. Aquí, como es una secuencia diferente, no tiene caso y cambiarle, es la secuencia 3. No tiene caso empezar con otro índice que no sea 0. Aparte, la secuencia es 1, 0, 1, 0, 1, 0. No hay mucha variación. Filtro 3, filtro 3, filtro 3. Y aquí voy a hacer algo. El filtro 3 lo voy a hacer pasaaltas, ¿sí? Tiene ahí un método que se llama set pasaaltas que recibe un valor booleano. Si ese valor es true, entonces el filtro se convierte en un pasaaltas, y si es falso, se mantiene como pasabajas. Entonces simplemente filtro 3.set pasaaltas true, ¿sí? Lo que va a hacer un filtro pasaaltas es restarle bajas frecuencias y hacer los sonidos mucho más delgaditos. O sea, en vez de que suene como se va a sonar como esa es un poquito la idea. Y bueno, pongo el polo en un valor, vamos a poner 0.9 para que el ancho de banda sea cortito, o sea, que me deje nada más frecuencias muy altas, ¿sí? Amplificador 2 y filtro 2. O sea, el filtro 3 pasa por el amplificador 3 y la duración la voy a hacer a la mitad, 125. Porque la secuencia tiene el doble, o sea, para que los sonidos sean más cortitos. Voy a poner un tercer canal en la mezcladora, ¿sí? Y entonces al final pues lo agrego, ¿no? Mezcla.addInput, conéctale a la tercera entrada de la mezcladora, la salida del amplificador 3, la salida 0, que es la única que tiene, y vamos a también darle una ganancia aquí, ¿sí? Ahorita no sé cuánto, le voy a empezar con 0.5 a ver qué pasa, ¿sí? Y cruzo los dedos a ver si esto jala a la primera, ¿sí? Perdón, aquí es el canal 2, ¿sí? Vamos a ver si esto jala. No sé si alcanzan a escuchar un
sonidito ahí. En los espacios que dejan las otras dos pistas, que son las que, digamos, suenan más fuerte y que dominan la mezcla, por decirlo de esa forma, en los espacios que quedan suenan estos soniditos. Fíjense, déjenme poner los primeros dos canales a 0 para escuchar nada más el tercer canal. Ese es. Y lo que voy a hacer es, de hecho, subirle aquí al polo, hacerlo todavía más agudo. Vamos a ver si .99 jala bien. Ahí está. Pero como estoy subiendo mucho el polo y estoy, de hecho estoy subiendo mucho la frecuencia de corte, la banda de paso del filtro se vuelve muy angosta y se pierde mucha energía. Entonces, para compensar eso, le voy a meter más ganancia. Incluso le puedo meter ganancias mayores que 1. Sí, yo creo que ahí 1 está bien. Pero ese es el sonido que estaba buscando, ¿no? Vamos a combinarlo con los otros dos. Voy a meter primero la primer pista, que domina mucho. De hecho, le voy a bajar el volumen porque suena demasiado fuerte. Un poco más, de hecho, 0.5. Y luego metemos la segunda pista. Le voy a meter como 0.3, porque esa es como un eco de la primera. No, creo que todavía menos. Vamos a meterle 0.2. Y bueno, por ahí va, ¿no? Y todavía podemos jugar un poquito más. Me quedan 5 minutos, entonces era una especie de reto de a ver cuánto hago en 1 hora. Voy a agregar un filtro más al final. O sea, toda la mezcla la voy a pasar por un filtro, ¿sí? Entonces, déjenme agregar un filtro general. Vamos a ponerle aquí filtro, un P. Esto jalaría mejor con un filtro pasabandas, pero eso lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Luego lo cambiamos para meter un filtro que sea resonante. Pero simplemente agregamos aquí un filtro igual a new filtro 1P AC un canal. Podríamos también hacer un filtro que tenga un secuenciador que controle su frecuencia de corte o el valor del polo, y entonces que el mismo filtro se esté ajustando y cambie la frecuencia de corte con el tiempo de acuerdo a un secuenciador o algo así. Pero bueno, ahorita la idea es nada más mostrarles ideas, ¿no? Entonces, este filtro va a ser general, o sea, se va a aplicar a toda la mezcla, ¿sí? Entonces, filtro.addInput mezcla. La mezcla ya no la voy a pasar directamente a la salida de audio, sino pasa primero por el filtro, ¿sí? Y este filtro sí voy a controlar el polo usando el mouse, ¿sí? Y podría también con el clic del mouse convertirlo en pasaaltas o pasabajas, ¿sí? Simplemente es el filtro que ya tenía originalmente en la práctica, ¿sí? Vamos a meter aquí el filtro de aquí, ¿no? Y de aquí vamos a graficar el filtro, porque la mezcla pasa por el filtro. Entonces, el último bloque de la cadenita es el filtro, ¿sí? Y este filtro me va a permitir agregar una cierta interacción con el que yo pueda hacer esto.
moviendo el mouse, ahora puedo controlar el contenido espectral, pero ya de todo. Ahora lo convierto en altas. Ahí ya fíjense cómo se está saturando y tal vez se baja mucho el volumen porque se pierde mucha energía, pero se oye distorsionado. Y obviamente si tenemos tiempo, podemos agregar más elementos de interfaz para, por ejemplo, controlar las ganancias de cada canal, de repente ir metiendo o sacando algunos de los sonidos, que se vayan escuchando más, que se vayan escuchando menos. También sería interesante agregar algo que nos permita, por ejemplo, cambiar de alguna manera controlada, porque hacerlo así drásticamente tal vez no funcione bien, pero el valor del índice, ¿sí? Para cambiar este desfasamiento en tiempo real. Si yo cambio el desfasamiento entre las primeras dos pistas, cambia completamente el patrón rítmico de lo que estamos escuchando, ¿no? Por ejemplo, en vez de 1 le voy a poner ahora -2. Es más, vamos a hacerlo, no tiene chiste hacerlo. Vamos a hacer una interfaz a través del teclado donde vamos a ponerle void key pressed. ¿Sí? Si yo presiono una tecla, ¿sí? En particular si es una tecla numérica, if key, me estoy aquí metiendo cosas de processing, pero no es difícil de entender. Así como tenemos una función mouse click que se llama cuando yo le doy clic al mouse, ¿sí? O mouse move, hay una función que se llama key pressed que se ejecuta cuando yo oprimo una tecla. Entonces, el valor de la tecla que oprimí se guarda en la variable key. Si esta key está entre el carácter 0 y el carácter, le voy a poner ahorita directamente el 8, ¿sí? Porque ya sé que son 8 pasos. Entonces, vamos a cambiar el índice así abruptamente, de mala gana. Al cabo que no importa que yo cambie el índice, realmente la ganancia se actualiza. O sea, aunque yo cambie directamente el valor de la variable índice en el secuenciador, realmente la ganancia se actualiza hasta este momento, que es cuando transcurre la duración, ¿sí? Entonces, de todos modos, los cambios que yo haga van a estar sincronizados con el secuenciador, sincronizados con la duración de los pasos. Entonces, aquí puedo directamente poner algo como, ¿cuál es? Es el amplificador 2. El desfasamiento del 2 con respecto al 1 va a ser índice igual a amp2.índice igual a el valor entero de key menos 0. Es que key es una cosa de tipo char, entonces más bien este es el código ASCII del número que tecleé, menos el código ASCII del 0, ya me da el número que tecleé como variable entera. Entonces, a ver si esto jala, ¿sí? Ahora le voy a picar el 0, por ejemplo. Y cambia la secuencia. Ahí están sincronizados los dos. Los dos canales, 1 y 2, van sincronizados en términos de la secuencia.
Y bueno, ya se empieza a volver más dinámico, más interactivo, pero pues uno tiene que irle agregando los elementos, ¿no? Para tener más variaciones, más control, más todo, ¿no? A fin de cuentas, a lo que quería llegar es que les voy a subir este programa por ahí para que lo tengan, pero lo que quería llegar es que aunque hemos visto elementos muy simples, generar ruido, un amplificador que lo único que hace es multiplicar una señal por una constante, el filtro, con estos elementos y un poquito de dedicarle tiempo y ponerse ahí creativo, pues ya uno empieza a sacar cosas más interesantes y sobre todo explorar, ¿no? No quedarse nada más con lo que está en las prácticas, sino explorar qué más puedo hacer con esto. Y poco a poco, conforme vayamos agregando herramientas, que si ahora metemos un oscilador, otro tipo de filtro que tenga otras características, esto pues les va a permitir a ustedes hacer cosas o sea, una gama de cosas mucho más amplia, ¿no? De hecho, ya con la siguiente práctica, que es un filtro de segundo orden, vamos a ver que de ahí ya podemos derivar un oscilador, ¿sí? Y teniendo un oscilador ya puedes producir, por ejemplo, notas musicales, ¿no? Entonces, combinado esto con la idea de los secuenciadores, pues puedes empezar a generar melodías o cosas así. Ok, entonces, preguntas, Edgar. Sí, profe, bueno, yo tenía esa duda que, por ejemplo, si ahorita lo podemos hacer con ruido, más adelante podríamos meter tonos o llegar a un punto donde generamos una especie de, pues no sé, beat, por así decirlo. Sí, absolutamente, sí, absolutamente. Ahorita no tenemos cómo generar tonos, de hecho, pero vamos a ver que ya en la siguiente práctica vamos a tener ya un mecanismo para hacerlo. No es el mejor, luego vamos a ver formalmente cómo implementar un oscilador bien hecho, pero ya los filtros de segundo orden, cuando uno hace un filtro altamente resonante, o sea que tiene un ancho de banda. Los filtros de segundo orden te permiten implementar filtros pasabanda. Entonces, un filtro pasabanda, pues lo puedes hacer tan angosto que prácticamente solo deje pasar la frecuencia que te interesa, o sea, la frecuencia de la nota que tú quieres. Do, re, mi, la que tú quieras, ¿no? Le metes ruido al filtro, el ruido contiene todas las frecuencias, pero el filtro te aísla la frecuencia que tú quieres y si es lo suficientemente delgado, o sea, angosto en frecuencia, generas esa nota, ¿sí? Eso es lo que se llama un filtro resonante. Esa resonancia te empieza a generar un tono exactamente, ¿no? No es el generador de tonos más puro, pero ya puedes escuchar las notas y de hecho eso viene como parte de los retos de la siguiente práctica, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a poder hacer, vamos, la próxima semana, ¿sí? Y entonces, si tú logras además incorporarle un secuenciador a este filtro, pues tú ya puedes con el secuenciador seleccionar las notas que tú quieres. O sea, básicamente la frecuencia de corte se convierte en la frecuencia de la nota que tú quieres generar, pero esta frecuencia de corte tú la puedes controlar a través de un secuenciador y ya usas el secuenciador para generar melodías, ya no nomás ruiditos y cosas amorfas tal vez, pero ahora sí generas melodías. Lo combinas con lo que acabamos de hacer y generas ya una melodía acompañada de un ritmo, ¿no? Ya tenemos el mezclador que nos permite combinar tantas señales como queramos, ¿no? Entonces ya se empieza a volver interesante. Es medio repetitivo porque no tenemos ahorita muchos mecanismos de control para darle variedad ni nada, pero se puede hacer perfectamente. Déjame, no sé si querías presentar algo o mostrar algo, pero bueno, ya dejé de compartir pantalla ahorita. Brian. Hola, doctor. Es algo respecto a la práctica 4, bueno, específicamente en la función suma 2. Es una duda. Ok. Y no sé si le pueda presentar para que sea rápido. Sí, adelante. Déjame ver si puedo ponerte como... Ah, no, ahí estás ya. Sí está presentando.
Se ve... Ahí vemos tu pantalla, digamos, tu escritorio. ¿Se ve el PDF? No, ahí ya se ve. Ok. Básicamente es en lo de la función suma 2. En la manera, bueno, como está programada, es, digamos que suma los canales, ¿no? Los canales de la función. Aquí le estamos ingresando dos QGENs. Y a lo que investigué es que cuando hacemos lo de add input, si le agregamos, digamos que otra señal, digamos que ahora la de la entrada, por así decirlo, estas se suman canal a canal automáticamente. Es totalmente correcto, sí. O tenemos que nosotros modificar la función de tal manera de que creemos una función suma 2 y lo pongamos como argumentos tanto la entrada como... No, esa cosa de suma 2 es solo un ejercicio que tiene en realidad cero utilidad porque como tú mencionas, bits automáticamente si tú agregas, le pones add input y agregas dos entradas distintas, perdón, dos salidas distintas a la misma entrada, las suma automáticamente, no reemplaza una con la otra, sino que automáticamente las suma. Y entonces esto hace que este objeto suma 2 sea totalmente innecesario, es redundante, ¿sí? Pero bueno, yo lo puse porque pues, es un ejercicio para que practiquen la implementación de las UGEN. El que sí es más interesante es el objeto mezclador, porque la suma que hace el add input, pues es con ganancia 1, o sea, te suma todo, así tal cual, ¿no? Mientras que el mezclador nos permite ajustar la ganancia de cada canal de entrada, ¿sí? Igual el mezclador sería redundante porque tú podrías tener una UGEN, pasarla por un amplificador y de ahí al add input, o sea, lo que mandas al add input son las salidas de los amplificadores y ya estos amplificadores te permiten controlar las ganancias de lo que tú quieras. Pero básicamente el mezclador pues, te evita tener que crear demasiados amplificadores ahí, ¿no? Hay un lema no es un lema, ¿no? Pero es así como no sé, algo que dicen en los grupos, en los foros de síntesis de audio, y que es que nunca puedes tener demasiados amplificadores, nunca te van a sobrar los amplificadores. Y es que es cierto, ¿no? Todos los procesos que haces tienen siempre un factor de ganancia ahí. ¿Quieres hacer algo que tenga una retroalimentación? Necesitas controlar el lazo de retroalimentación con un amplificador que te permita controlar la ganancia de ese lazo, ¿no? Y entonces el amplificador es un objeto muy, muy simple, pero se usa en tantos lados que a veces ya ni siquiera lo usas como un amplificador separado, sino que incorporas la función de amplificación en otros objetos, ¿no? O sea, le incorporas un parámetro de ganancia o algo así. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero esa es la idea, ¿no? Aunque tú puedas hacer todo con puros amplificadores, por decir algo, no quiere decir que eso sea lo más práctico, ¿sí? En este caso, suma 2 no es práctico porque lo que hace suma 2 lo haces muy fácil simplemente con el add input, ¿sí? Pero lo que hace mezclador sí es práctico porque para hacerlo de otra forma con puros amplificadores se volvería un poco menos más laborioso, por decirlo, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta, pero Sí. Muchas gracias. ¿sí? Ok. Déjenme, antes de que se me olvide, subir el código. Me gustó cómo quedó, la verdad, les digo, era un experimento, no lo tenía planeado. Tenía la idea, pero sin tener claro si iba a funcionar o qué iba a salir o cuál iba a ser el resultado. Pero me gustó bastante cómo quedó, entonces sí les voy a subir el código ahí en la sección de archivos. Igual para que lo puedan usar como referencia o como ustedes quieran, ¿no? En realidad no tiene nada
digamos que venga en alguna práctica, es algo completamente nuevo, esto no está en ninguna práctica. Ya se me perdió aquí, ejemplo, secuencia. Pero creo que pues, igual les puede dar ideas, ¿no? Esta idea del secuenciador no solo se aplica a un amplificador, o sea, sino a cualquier cosa donde tengas un parámetro que tú quieras controlar de manera automática. Ahorita se me ocurrió aplicarlo al amplificador y controlar la ganancia del amplificador a través del secuenciador, pero en realidad, con un poco más de cuidado y de tiempo, uno podría incluso hacer una UGEN secuenciador y que la salida de ese UGEN se use para controlar otras cosas. Más adelante, ya que veamos las prácticas de nivel intermedio, vamos a ver el concepto de modulación, ¿sí? Que básicamente es controlar un parámetro de una UGEN con la señal de otra UGEN. No controlarlo así de manera discreta como un secuenciador, sino a través de una de las variaciones suaves de una señal, ¿no? Y ahí esto se abre un mundo enorme de cosas que se pueden hacer, ¿no? Ahorita todos los sonidos que estábamos haciendo eran muy estáticos. Esto va a cambiar cuando veamos el concepto de modulación, ¿sí? ¿Alguien tiene ahí una manita virtual? ¿Andrés? Sí, doctor, es que tengo una duda de la práctica 3, que es la 4, o la práctica científica. Ok. Es más que nada en la parte de las preguntas teóricas. No me quedó muy claro unos conceptos que vienen ahí de la frecuencia de resonancia y otras cosas que vienen ahí de la ganancia que se llama agudo. ¿Me puede dar una breve explicación? De lo del filtro, ¿verdad? No, es en la anterior. Ya entendí. Sí, ya sé. La que tiene que ver con retroalimentación. esa no. Ok. Déjame ver si te lo puedo explicar de esta forma y queda un poquito más claro. Voy a compartir pantalla. Ok. Y ahí está el pizarroncito. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve mi pizarrón ahí? Sí. Bien, ¿qué es lo que ocurre con la retroalimentación? Pues hay no es muy distinto de lo que acabamos de hacer combinando dos señales con un retardo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tú tienes una señal, ¿sí? Tienes un sistema, lo voy a llevar al absurdo, ¿no? O sea, algo exagerado. Tienes aquí un generador o tienes aquí más bien un sistema de este tipo. Déjenme borrar aquí un poquito. Este es un sistema donde lo único que hay es un lazo de retroalimentación, ¿sí? Este es Y y esta es la entrada X, ¿sí? Y es una retroalimentación que tiene un cierto retardo, ¿sí? Olvidé poner aquí el retardo, pero y no le voy a poner ahorita ninguna ganancia, o sea, por eso es una especie de caso extremo. El retardo lo vamos a representar así como z a la menos d, ¿sí? Si se preguntan por qué z a la menos d, esto tiene que ver por la transformada z o la función de transferencia de un sistema de retardo. Si recuerdan por ahí sus cursos de señales, un sistema de retardo, su función de transferencia es la señal delta, es una delta retardada, digamos delta de n menos d, ¿sí? Esta es la función de transferencia h de n o el kernel de un sistema de retardo. Es muy simple. Y
su función de transferencia pues sería la transformada z de esta cosa. Vamos a llamarle h de z. Y es justamente z a la menos d. Entonces, por eso un sistema de retardo se representa con este tipo de bloque, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que esta señal x es una señal de corta duración. Vamos a inventarnos una señal x. Vamos a suponer que la señal x es esta cosa así, ¿sí? Pero tiene una duración finita, una duración corta. Y da la casualidad, ¿sí? Obviamente estoy ya llevando esto a casos muy particulares, pero da la casualidad de que la duración de x, después de todo esto se queda en ceros, da la casualidad de que esta duración es exactamente el tiempo de retardo d, ¿sí? Esa es la casualidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú metes esta señal x a este sistema? ¿Cómo va a ser la señal y? Bueno, primero que nada, la señal x, vamos a suponer que el sistema está en un estado inicial nulo, o sea que inicialmente el buffer de retroalimentación tiene ceros, ¿sí? O sea, al principio, cuando no había nada, estaba ahí el sistema apagado, pues ¿qué salía a la salida? Pues cero, o sea, no salía ninguna señal, ¿sí? La señal empieza a retroalimentarse cuando ya le mandas una salida que no es nula, o sea, una salida con valores distintos de cero. Pero en la primera ocasión en la que la señal X transcurre por el sistema, pues aquí se va a sumar esa X con lo que viene de acá, pero vienen ceros porque no hay nada en este buffer todavía, ¿no? Entonces simplemente a la salida, en el tiempo cero, o a partir del tiempo cero, vamos a observar que sale la señal X tal cual, ¿no? ¿Sí? Con una duración exactamente igual a D. ¿Qué pasa a partir de este tiempo? ¿Qué pasa a partir de aquí? Bueno, después de un lapso de muestras, debe estar en muestras, después de un lapso de muestras, la señal que llegó empieza a recircular por acá, ¿sí? Con un retardo, o sea, al tiempo D, exactamente al tiempo D, ¿sí? Aquí empieza a llegar la primer muestra de X, pero en X ya no hay nada, ¿sí? En X aquí ya hay puros ceros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí empieza a llegar la primera muestra de D y la segunda y la tercera, sumada con estos ceros, pues simplemente obtenemos la misma señal X, la misma señal idéntica, ¿sí? Pero con este retardo de muestras, ¿sí? Pero el retardo es por esta retroalimentación que tenemos acá, no porque venga de X. X ya se acabó, ya manda puros ceros, ¿sí? Sin embargo, como esta señal retroalimentada vuelve a pasar por el sistema, se vuelve a retroalimentar, pues otra vez aquí, este es el tiempo 2D, otra vez aquí vuelve a ocurrir lo mismo, ¿sí? Entonces, esto está bien curioso porque la señal X, la señal de entrada, era una señal finita que ya se acabó, o sea, transcurrió, se apagó y adiós. Sin embargo, a la salida del sistema, donde tenemos un lazo de retroalimentación perfecto, cuando digo perfecto es sin ningún tipo de atenuación ni ningún tipo de filtrado que modifique la señal. Entonces empezamos aquí a generar copias idénticas de la señal, pues ahora sí que hasta el infinito, ¿sí? Aquí va a ser 3D, 4D, etcétera. Y de ahí para el real, ¿no? Entonces, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Pues acabamos de transformar, o más bien acabamos de inventar, no lo inventamos obviamente, pero acabamos de implementar o ilustrar un sistema que a partir de cualquier entrada te genera un oscilador, ¿sí? La salida de este sistema es un oscilador cuya forma de onda es exactamente la señal de entrada X, ¿sí? Y cuyo periodo de oscilación es exactamente el tiempo de retardo D. En realidad no importa mucho si esta X aquí continuara,
¿sí? Simplemente esta cosa se le va a sumar, pero como tenemos una retroalimentación unitaria, esta señal se va a mantener, ¿no? La idea es que pues ya no influya mucho esta X. Pero lo que sí empieza a ocurrir es que se empieza a generar una oscilación con un periodo igual a D, ¿sí? Si aquí tuviéramos un amplificador con una ganancia menor que 1, entonces estas oscilaciones cada vez se van haciendo de menor amplitud hasta que se apagan. Entonces es un oscilador pero atenuado. Después de un cierto tiempo se va apagando el sonido, pero sigue siendo un oscilador, ¿sí? Entonces lo que hace, de cierta forma, lo que hace un sistema retroalimentado es crear una oscilación que podría bien ser infinita, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes acercan, tienen un sistema donde tienen unas bocinas y un micrófono y acercan el micrófono a las bocinas, causando esta retroalimentación, se empieza a escuchar un pitido, ¡pip! Ese pitido es el resultado de esta oscilación, ¿sí? Están generando una oscilación y la frecuencia de esta oscilación, o sea, el inverso de este periodo D, es justamente la frecuencia que están escuchando, ¿sí? Además de esto, bueno, seguramente la retroalimentación tiene una ganancia mayor que 1 y entonces empieza a haber saturación y distorsión, como en las guitarras, ¿no? Cuando se acerca el guitarrista al amplificador para intencionalmente hacer esta retroalimentación y generar distorsión. Pero lo que se genera también es un tono que tiene que ver precisamente con el periodo de retardo del sistema, ¿sí? Entonces, pues de ahí ya es inmediato relacionar el periodo de retardo con la frecuencia que puedes llegar a escuchar. No sé si eso te aclara ahí las cosas, ¿no? ¿Esa sería la frecuencia de resonancia? Así es, correcto. Sí. Sí, doctor, gracias. Bueno, tenía otra duda sobre la siguiente práctica, ahora sí, del filtro. En la parte donde tenemos que cambiar el factor de ganancia para que en los extremos sea o 1 o 1 menos P, creo. Ajá. Ya ve que dice que variemos la S de 0 a 1. Así es. Potencia. O sea, S va a valer 0, 0.5, 0.8, o sea, de 0 a 1, ¿no? Ahí a fuerza tendría que ser con la función POW. Sí. Sí. Ya ve que esa función no es muy buena usarlo. Sí, pero sí tendría que ser con la función potencia, pero como lo único que hace S es calcular, déjame ver dónde... Es el ejercicio 3. Sí, lo quiero mostrar aquí, esta parte, ¿no? O sea, aquí simplemente cambia esta parte. Esta es la única línea que cambias. En ningún momento tienes que meter la función potencia dentro del ciclo interior, porque la función potencia, pues, es una función computacionalmente pesada, ¿no? Entonces, pero no es necesario, porque esta B se mantiene constante a lo largo de todo el buffer, ¿sí? Entonces, solamente cambias esta parte de aquí. Claro, hay que agregar, en la función process buffer o calculate buffer, es la parte que hay que cambiar. Bueno, es que esto estaba en C. Por ahí está la versión de bits, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, esta es la única parte que hay que cambiar en calculate buffer, ¿sí? Y agregar a la clase el parámetro ¿cómo se llama? De compensación, que es esta S. Y las funciones set y get que necesites, o sea, set compensación, get compensación, y eso es todo, ¿no? O sea, se agrega un parámetro más a la clase, ¿sí? Las funciones set y get correspondientes, y ese parámetro se utiliza en esta línea y nada más, ¿sí? Sí, es muy directo hacerlo. Y ya nada más experimenten qué pasa si le pones la compensación completa, o sea, con S igual a 1, o si le pones sin compensación. Aquí, por ejemplo, es el caso sin compensación,
No, perdón, este es el caso con compensación completa. Este es el valor de B necesario para tener una ganancia máxima unitaria. Pero cuando la frecuencia de corte o el polo es muy cercano a 1, se pierde muchísima energía, se pierde muchísimo volumen y prácticamente la señal se desaparece, ¿sí? Sí la estás filtrando, pero se desaparece, entonces pierde un poco de utilidad el filtro, ¿no? Normalmente el rango de operación de un filtro de un polo es con valores del polo alrededor de 0.7 para arriba, ¿sí? O menos 0.7 en el caso de un pasaltas. Fuera de eso, el filtro no tiene mucho efecto en el resultado. Con el ruido sí notamos el efecto porque el ruido es de espectro amplio, pero en muchos casos un filtro de este tipo lo usas ya como que en un rango extremo, o sea, con valores del polo realmente altos. Pero entonces es necesario, como hay pérdida de energía, es necesario compensar esta pérdida incrementando un poco la ganancia de salida. Esta vez realmente es la ganancia del filtro, ¿sí? Si te fijas, lo pueden ver como si fuera una preganancia que se le aplica a la señal de entrada. O sea, tomas la señal de entrada, la amplificas por un factor de ganancia que es la B y luego ya eso lo metes al filtro. Ese es el efecto que tiene. Si esta B es chiquita, pues la señal a la salida del filtro se va a atenuar muchísimo. Entonces, el caso extremo, pues es cuando esta B vale 1, ¿sí? Que entonces es sin compensación, pero entonces ahí la retroalimentación del filtro puede ser muy grande porque aquí está sumando la entrada sin atenuarla, ¿sí? Sin atenuarla, combinándola con la salida anterior del filtro, y esto puede hacer que se vaya acumulando el valor de la señal de entrada y llegue a saturar, ¿sí? Entonces, bueno, todo depende, ¿no? Pero más adelante en las siguientes prácticas se habla un poquito de eso, de cuál es el rango de operación de un filtro de este tipo y qué interés tiene uno en ese rango de operación, etcétera, ¿no? Luego, conociendo ese rango de operación, podemos hacer una estimación, o sea, usar una fórmula aproximada para estimar la frecuencia de corte a partir del valor de polo o viceversa, el valor del polo a partir de la frecuencia de corte. En este filtro no hay mucho que hablar de una frecuencia de corte porque la caída es tan leve que no está claro en dónde estás cortando, ¿no? Pero bueno, así se hace, ¿no? Sí, todavía falta mucho de ver de filtros, ¿no? O sea, una buena parte del curso son distintos tipos de filtros y bueno, este es apenas el primero, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo más. Gracias. Okay. Sí. Bueno, pues vamos a terminar aquí, ya estamos sobre la hora. Cualquier duda que quede ahí remanente, envíen un correo y pues cualquier cosa nos vemos el lunes, ¿sí? Voy a subir la tarea o sea, lo que es la tarea correspondiente a la práctica 4 y hasta de la práctica 3, pero en principio sí ambas serían para el lunes, y el lunes comenzamos ya ahora sí con la siguiente práctica, ¿sí? Y ahora sí empezamos a ver cosas más interesantes, ¿no? O sea, el siguiente filtro que vamos a ver tiene muchas más aplicaciones, como lo vamos a ver en la práctica, ¿no? ¿Sí? Pues bueno, terminamos aquí. De rato aparece el video ahí en YouTube. Y cualquier cosa, pues la manejamos por correo.